Buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a esta nueva clase del programa intensivo de Gold Team. Ya nos encontramos en la tercera clase, así que bueno, es un placer como siempre teneros a todos por aquí y en el día de hoy sí que tenemos la cámara, así que la vamos a iniciar. Se me escucha todo correcto, ¿no? Se me escucha correcto, se me ve correcto, imagino que sí. Perfecto, muchas gracias chicos. Un saludo a todo el mundo desde aquí, desde España, todo el mundo, toda la gente de España, toda la gente de Colombia, de Venezuela, de México, de cualquier país que me estéis viendo. Así que vamos a iniciar con lo que viene siendo la clase de hoy. En la anterior clase lo que estuvimos haciendo fue simplemente estuvimos como viendo un poquitín lo que viene siendo la estructura del mercado y en el día de hoy vamos a acabar de verla de una forma pues tampoco sin irnos mucho por las ramas, como decía anteriormente. Tenemos también, aparte de los ejemplos que estaremos viendo en el gráfico, tenemos PDFs y también creo que algo que podría estar bastante guay, algo que me habéis pedido algunos, es que podríamos mirar incluso de ver si tenemos una posible dirección del mercado para esta semana que iniciamos, ¿no? Así que bueno, todo esto es lo que podemos hacer en el día de hoy. Y como bien digo, vamos a iniciar ya y lo que primero que voy a hacer va a ser compartir pantalla sobre el PDF. Como bien digo, empezamos por las partes básicas de la estructura del mercado, aunque hoy ya vamos a ir un poco más avanzados y ya en las próximas clases ya empezaremos a ver lo que viene siendo puntos de interés, liquidez del mercado y alguna que otra cosita. También habrá tiempo para ver el diario de Notion, el mío, y si alguien quiere compartir el suyo con los demás alumnos, como he estado viendo por ahí por Discord, también estará perfecto. Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Aquí estaría, ¿vale? Aquí ya se vería la pantalla y este es el PDF, ¿de acuerdo? Que lo enviaré por después de esta clase, como siempre, junto a la grabación en la sección de contenido extra de Discord. Enviaré lo que viene siendo este PDF sobre el BOS, ¿no? De la estructura del mercado. Esto lo vamos a repasar para todas aquellas personas que aún no estáis del todo familiarizadas con la estructura del mercado y lo vamos a estudiar para luego aplicarlo en lo que viene siendo el mercado actual. Entonces, entender en qué estructura del mercado nos encontramos es esencial para un trading exitoso, ya que proporcionará información valiosa sobre la tendencia en la que estamos y la dirección que debemos tomar. ¿Ok? Esto es lo que estuvimos viendo en la primera clase, que al final nosotros siempre vamos a priorizar tomar operaciones a favor de la tendencia en la sección, en la parte de los impulsos. Así que bueno, para ello es muy importante entender a la perfección qué es un BOS, ¿de acuerdo? Un BOS al final es un break of structure, que en español significa una rotura o un rompimiento de la estructura, ¿de acuerdo? Como le queráis llamar. Esto lo tenéis también en lo que viene siendo el PDF, que está en contenido extra de abreviaciones de lo que viene siendo términos de trading. Un BOS alcista se crea cuando se rompen los máximos anteriores, o sea, altos más altos. Esto nos indica la continuación de la tendencia alcista. Aquí tenéis un claro ejemplo de lo que es un BOS alcista. Esto al final pues nos sirve para entender, para identificar que estamos en una tendencia alcista y que deberíamos de priorizar compras, ¿ok? Es decir, vamos a fijarnos que aquí, por ejemplo, tenemos nuestro último máximo y el precio, una vez más, lo que hace es sigue y nos rompe este máximo de aquí, por lo que al romperlo nos está generando un rompimiento de estructura, por lo cual un BOS, ¿no? Y tenemos un nuevo máximo. Pues lo mismo sucede, tenemos un retroceso, un impulso más y otro BOS, ¿ok? Si nos fijamos, aquí lo que está ocurriendo es que estamos en una tendencia alcista y lo que estamos viendo es que el precio está reaccionando de acuerdo a lo que vienen siendo los order blocks que han creado estos BOS, ¿ok? Me explico. ¿Me estáis diciendo por aquí que se corta? ¿Se me corta, chicos? A veces puede ser mi conexión, a veces puede ser la conexión de otro miembro, ¿no? Ya sabéis que con el internet a veces puede llegar a pasar. Vale, de acuerdo, en teoría está funcionando bien, entonces pues si se le corta a alguien puede que sea su conexión o que reinicie lo que viene siendo el Zoom. Como iba diciendo, lo que vamos a estar buscando nosotros siempre es operar a favor de la tendencia en el inicio del impulso o final del retroceso. En este caso sabemos que el impulso es esta parte de aquí, esta de aquí y esta de aquí, por lo que nosotros vamos a querer intentar operar a partir de aquí, abrir nuestras compras, a partir de aquí abrir nuestras compras, ¿vale? Esto es una flecha, y a partir de aquí abrir nuestras compras. Para ello vamos a utilizar puntos de interés y un pequeño avance sobre estos puntos de interés, que suelen ser los order blocks por excelencia, siempre vamos a tener que combinar lo que viene siendo la liquidez y si podemos ineficiencias como fair value gaps, es que los order blocks pues suelen ser esas zonas de oferta o de demanda que son las encargadas, que son las
las responsables de haber realizado ese BOS, esa rotura de la estructura. Entonces, ¿a partir de qué punto inicia lo que viene siendo esa demanda para generar un BOS? Pues si nos fijamos, a partir de este punto de aquí, es donde inicia la demanda para generarnos este BOS. Esto lo estaremos viendo más adelante en lo que vienen siendo las clases de puntos de interés, pero si nos fijamos justo después de obtener el BOS, el precio retrocede hacia nuestra zona del order block para luego seguir subiendo, ¿no? Y generarnos un nuevo BOS. Entonces, en este caso sería algo más difícil porque si nos fijamos tendríamos ya aquí dos puntos de interés. Tendríamos este primero y este segundo. Pero esto, como bien digo, esto lo veremos en las clases de los puntos de interés y en este caso este sería el punto de interés decisional, esto es una D, y este el extremo o el original, ¿de acuerdo? Como le queráis llamar, como se os haga más sencillo. Ambos son válidos y ya vamos a estar viendo en qué situación vamos a estar seleccionando cada uno de ellos. Pero en definitiva lo que nos ayuda a identificar los BOS es a saber que vamos a operar a favor de la tendencia haciendo compras en los puntos de interés que más creemos que son los más probables, ¿no? Que más probabilidad creemos que tendrán. Lo mismo pasa con los BOS bajistas, ¿no? Un BOS bajista se crea cuando se rompen los mínimos anteriores, es decir, bajos más bajos, cuando obtenemos estos bajos más bajos. Esto nos indica la continuación de la tendencia bajista. Aquí tenéis un claro ejemplo de lo que es un BOS bajista. Es exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente. Tenemos aquí la parte mínima del mercado. Esto lo podemos seleccionar. Muchos me lo habéis preguntado tanto con mechas o con velas. Habrán algunas situaciones donde yo seleccione las mechas y habrá otras donde las velas. En la gran mayoría de ellas siempre voy a intentar seleccionar las mechas porque al final una mecha, dependiendo qué temporalidad estemos viendo el mercado, va a cambiar, ¿no? Lo que es el tamaño de la mecha porque al final va a variar dependiendo de la temporalidad. Y es donde ha estado realmente el precio, pero en otras va a ser más visual si lo hacemos a través del cuerpo. Entonces yo creo que esto es algo subjetivo y que va a depender del ejemplo en el que estemos analizando. Entonces esta sería la parte mínima del mercado, el último mínimo, y aquí con este impulso aquí el precio nos rompe esta parte mínima del mercado y nos genera un BOS. Lo mismo ocurre con este nuevo mínimo, con este impulso se rompe, ¿ok? Para que se produzca un order block tiene que recoger liquidez. No tiene por qué recoger liquidez, pero va a ser siempre más fuerte y más fiable un order block que haya tomado liquidez o que tenga liquidez por tomar, tanto que haya tomado anteriormente o que la tenga por tomar. Esto va a hacer que nuestro order block sea más fuerte, tengamos más confianza en ese punto de interés, ¿de acuerdo? Esto es algo muy importante. Entonces aquí lo tenemos simplemente con las barritas, ¿no? Con las líneas, y es que tenemos nuestro impulso, retroceso, impulso, y con este nuevo impulso rompemos la parte mínima. Retroceso, y en cuanto se termina el retroceso obtenemos un impulso que nos rompe otra vez la parte mínima, y esto nos indica que estamos en una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Hasta aquí fácil. Hasta aquí tenemos esto. Después, donde se ha empezado a liar a algunas personas es donde entran los shock, los change of character. Para esto no os preocupéis porque también tenemos un PDF y lo tenemos justo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estar leyendo esta parte y es la estructura del mercado shock, change of character, cambio de carácter o cambio de estructura, de tendencia en español, ¿de acuerdo? Y vamos a leer, entender los cambios en la estructura del mercado es esencial para un trading exitoso, ya que proporciona información valiosa sobre las nuevas tendencias y oportunidades del mercado, ¿ok? Esto al final lo que nos va a estar indicando en cuanto veamos este concepto, nos va a estar indicando de que el precio muy probablemente, ¿de acuerdo? No siempre es seguro, pero en la gran mayoría de los casos, siempre y cuando estamos delante de un change of character verdadero, que esto lo veremos en el próximo vídeo de YouTube y durante el intensivo, va a haber un cambio de estructura, por lo cual un cambio de tendencia y tendremos que estar cambiando nuestro sesgo, ¿de acuerdo? Entonces, un change of character es solo, un shock es solo la forma abreviada de cambio de carácter y en realidad solo significa que estamos viendo que los precios rompen la estructura donde falla un nivel o zona de oferta o demanda, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos como teníamos el ejemplo anterior donde tenemos pues un impulso, un retroceso, este retroceso que genera pues un nuevo impulso y nos rompe el mínimo, por lo cual un BOS, retroceso, impulso, nos rompe el mínimo, por lo cual un BOS, y de repente aquí vemos cómo ya no seguimos con esta tendencia, con esta estructura, y rompemos el último máximo, que es este de aquí, que nos rompió el mínimo, ¿de acuerdo? El último máximo que nos creó un nuevo punto estructural, que en este caso es este. En cuanto se rompe el máximo que nos ha creado este punto estructural nuevo, que es este de aquí, estaríamos obteniendo un change of character, y a partir de ahí estaríamos confirmando de que el precio muy probablemente va a cambiar su tendencia.
Ok, y a partir de aquí pues obtendríamos ya BOS al alza, que es exactamente lo mismo, hasta un posible punto de interés en una alta temporalidad para tener otro change of character y seguir de vuelta a la baja. Ok. Un nuevo impulso puede ser en un último higher high o lower low. Sí, efectivamente, en este caso pues tenemos, por ejemplo, este sería un lower low. Esta parte de aquí sería un lower low y a partir de aquí se nos genera un impulso. ¿Por qué? Porque es un impulso alcista. Si fuera simplemente, si siguiéramos en la misma tendencia, no sería nada más y nada menos que un retroceso bajista. Pero en este caso es un impulso porque es la parte más grande y más fuerte de lo que viene siendo el movimiento del precio, ¿no? De este nuevo trading range. Muchos me preguntáis que cómo podemos entender lo que es un trading range, un rango de trading, ¿no? En este caso es muy sencillo. Simplemente tenemos que tomar los últimos puntos estructurales, ¿de acuerdo? Es decir, imaginaros que nos encontramos en esta parte del precio, que el precio se encuentra hasta aquí, ¿vale? Lo que está pasando en la derecha no lo vemos. Todo esto no sabemos qué está ocurriendo, ¿de acuerdo? Nosotros simplemente nuestro último rango de mercado sería nuestro último máximo y nuestro último mínimo. En este caso, este máximo de aquí y este mínimo de aquí. Y esto sería nuestro rango de mercado, ¿ok? Simplemente nosotros tenemos que buscar operaciones dentro de este rango de aquí. Sé que se hace un poco difícil con todo esto rayado y lo que vamos a estar buscando son ventas. Vamos a estar priorizando ventas dentro de una zona del precio premium, ¿de acuerdo? No descuento. Esto lo estaremos viendo. Una zona premium siempre se encuentra por encima del 50%. Yo me confundo con la toma de liquidez si es interna o externa. Esto también lo estaremos viendo en las clases de liquidez, ¿de acuerdo? Hoy tampoco nos vamos a salir de ello, pero en las clases de puntos de interés, de liquidez y todo, vais a poder preguntar todo sobre ese tema. ¿El choque es válido con una mecha? El choque es válido siempre y cuando realmente podamos apreciar una ruptura real. Si solo vemos esto lo estuvimos viendo en la última clase, pero si solo es como que hay un par de mechas, no es una rotura, tiene que romper con fuerza, tiene que ser una vela o un conjunto de velas, pero que veamos nosotros que tiene una fuerza, que tiene un movimiento real. Si simplemente vemos como que solo sobrepasa un poco, esto nos da a entender que probablemente solo sea una toma de liquidez, de que haya hecho saltar todas esas órdenes, todos esos stop loss de la zona y que realmente no sea un change of character real. Ok, vamos a ver si tenemos algo más en este PDF, aunque creo que no. Sí, mira, vale, aquí tenemos, este PDF, la verdad me lo ocurre bastante, vamos a ver qué tenemos por aquí. Es importante que tengamos en cuenta que un change of character fuerte siempre tiene que romper la zona de oferta o demanda que creó el último alto o bajo a favor de la estructura actual, lo que os estaba diciendo anteriormente. Por lo contrario, este change of character solo sirve de forma interna y puede confundirse muy fácilmente con tomas de liquidez. Ok, esto es muy pero que muy importante, tiene que romper la zona de oferta o de demanda que creó el último alto o bajo a favor de la estructura actual. Esta frase la tenéis que memorizar, bueno, más que memorizar, la tenéis que comprender. No sirve de nada memorizarlo si no lo comprendemos. La tenéis que comprender y la tenéis que poner en práctica, ¿ok? ¿Puedo rayar tu PDF anterior, el del boss? Hay algo que me confunde un montón. ¿Cuál PDF? ¿La zona esa de aquí arriba o el PDF el primero que vimos? Vamos a ver. Respóndeme por ahí, Jacobo. Este mismo, vale, sí, ráyalo, dime. ¿En esta imagen o en la siguiente? Ya os digo, chicos, son preguntas sobre este mismo tema, me lo podéis hacer sin problema. Y nosotros vamos a responder porque quizás vuestras preguntas también las tienen otras personas. De acuerdo, ahí estarías marcando el impulso y eso sería el order block, sería el bloque de órdenes. Después hay un retroceso que vuelve hacia esa zona y no llega al bloque de órdenes. ¿A eso es lo que te refieres? Vale, pues bien, habrán algunas ocasiones donde el precio no llegue en el bloque de órdenes porque al final el bloque de órdenes es solo uno de nuestros puntos de interés que tenemos y hay muchos más puntos de interés. Además, el precio no siempre va a volver, ¿de acuerdo?, a un punto de interés. Habrá veces que por otros factores vuelva a otros lugares. En este caso, como digo, esto es cuestión de puntos de interés y de los que tienen más probabilidad y nunca vamos a poder saberlo con exactitud. Vamos a comprender una cosa y es que, por ejemplo, este punto de interés sería nuestro order block que estaríamos viendo en esta temporalidad. No sé qué temporalidad es esta gráfica, pero imaginaros que esta gráfica es, por ejemplo, de 15 minutos. Sin embargo,
en media hora o en una hora nuestro order block será este de aquí. Por lo que puede que habrá veces en que el precio no llegue al order block de 15 minutos y que llegue a mitigar el order block de una hora. En este caso vemos como no es ni una cosa ni otra, porque el order block, el posible order block de una hora, el supuesto order block de una hora, no está siendo mitigado. ¿Qué puede ocurrir también? Pues también nos fijamos que aquí hay liquidez, todo esto es una zona de mucha liquidez y puede que simplemente el precio al tomar esta liquidez ya tenga la liquidez suficiente para seguir bajando. Además de que vamos a tener en cuenta que entre esta zona de aquí o esta de aquí también, todo esto es un fair value gap, es una ineficiencia que nos generó dicho order block. Este order block de aquí nos hizo todo este vacío del mercado y al final lo que ha hecho el precio ha sido reaccionar a este fair value gap, ¿ok? Entonces es lo más probable. Si nos fijamos, este fair value gap en una temporalidad mayor, en vez de llegar a esta zona de aquí, llegaría a esta de aquí. Entonces ha mitigado el 50% o una zona del fair value gap para después seguir bajando una vez ha tomado liquidez. Que esto lo podemos combinar con lo que viene siendo este breaker block. ¿Ok? Aquí tenemos un breaker block, que es también un punto de interés, que se combina con ineficiencia y con un fair value gap, y esta sería nuestra entrada en el día de hoy. Podríamos tener pues dos, ¿no? Esta primera entrada y la segunda, que es la del order block. Entonces, en este caso, pues deberíamos de optar por una de las dos. Ese es mi tema, hay muchos puntos posibles de reacción y al no saber cuál es mejor me suelen estopear mucho. Habrá unas ocasiones, ¿vale? Habrá unas veces donde nosotros lo podamos identificar de una forma muy sencilla o que por experiencia ese setup, ese tipo de estrategia, ese tipo de punto de interés nos funcione mucho y siempre vayamos a optar por ese. Y habrá otras donde sea confuso y realmente no tengamos esa idea, ¿no? De cuál punto de interés va a reaccionar. Entonces yo lo que siempre recomiendo es, podemos dividir nuestro riesgo, es decir, en vez de arriesgar un 1% en la primera operación, arriesgamos un 0,5 en el primer punto de interés y otro 0,5 en el segundo, y así pase lo que pase estaremos dentro. Y si no, simplemente ya sería esperar a obtener una confirmación en una menor temporalidad. Es decir, si esto ha sido en 15 minutos como estábamos diciendo, deberíamos de pasar a 5 minutos, a 3 minutos o incluso a 1 minuto a esperar y obtener un change of character en 1 minuto sobre esta zona de aquí para después pues poder entrar en cualquiera de estos puntos. Alex, ¿nos explicarás cómo detectar y validar un breaker block? Efectivamente, vamos a estar en las clases de puntos de interés, vamos a estar viendo todos los puntos de interés que yo utilizo, que al final son prácticamente los que hemos nombrado aquí. También me pasa eso, al querer confirmar muchas veces se me va el precio porque no confirma, si no testea y se va. Eso pasa muchas veces, por eso yo desde hace tiempo que estoy optando ya en muchas ocasiones por realizar entradas por riesgo, haciendo esta técnica que he mostrado aquí, ¿no? De simplemente dividir mi riesgo en dos y tener dos tiros, el primero y el segundo. O si no, otras veces pues simplemente apostar por un setup que ese es el que me da más beneficios, el que me da mejores resultados. En este caso, con que veo yo, por ejemplo, que tengo más confluencias en el primero que en el segundo, entraré en el primero, porque en el primero tengo un punto de interés que es el breaker block. 2 puntos de interés, porque ya viene siendo también la liquidez, breaker block y liquidez. Y 3 puntos de interés, que también es la ineficiencia, comparado con el order block de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso son 3 puntos de interés en un mismo lugar exacto, así que podría ser esta nuestra confluencia. Pero como bien digo, al final esto no va a ser nada que no hay una receta mágica para saberlo seguro, porque si hubiera, creedme, que si hubiera una forma donde pudiéramos saber exactamente dónde va a ir el precio y dónde se va a parar, seríamos todos ricos. Entonces es algo muy difícil que con el tiempo vamos a aprender a identificar y vamos a tener un gran porcentaje de probabilidades de acertar, pero habrá otras veces donde no lo sepamos. Por esta razón podemos realizar estas opciones que he dicho aquí o directamente entramos en el primer punto de interés y nuestro stop loss se va por encima. Perdemos relación riesgo-beneficio, pero entramos en una operación, en una operación 100%, porque es lo que comenta Jacobo aquí. Muchas veces por querer ser perfeccionistas, lo que va a pasar es que nos vamos a perder la operación y vamos a estar vamos a dejar de ganar rentabilidad por querer ser perfeccionistas en muchos aspectos. Entonces, otra opción es directamente entro en el primer punto de interés y pongo mi stop loss que se combine con el segundo. Esta es mi entrada, este es mi stop loss, bueno, aquí no, porque esto solo sería una relación de 1 riesgo, relación, beneficio, pero este es mi take profit, ¿no? Un último mínimo que tengamos aquí, mínimo un 2,5 de relación riesgo-beneficio, podría estar bien. Entonces ya os digo, todo va a ser muy subjetivo dependiendo de la situación, pero estaremos viendo más ejemplos en concreto en lo que viene siendo la clase de puntos de interés. Pero estas son las alternativas que yo utilizo para contrarrestar este tipo de problemas, para así decirlo. Entonces, seguimos por donde lo habíamos dejado.
Antes de nada voy a beber un poco. Y efectivamente, como dice por aquí Francisco, tampoco hay que desesperarse si el precio se va. Ya vendrá otra oportunidad y si no para el día siguiente. Al final, eso es algo muy importante. No todas las operaciones las vamos a atrapar o las vamos a ganar. Habrá veces que no la atrapemos, pero gracias a ser precavidos y a no haber entrado como unos locos, también nos va a hacer que nos estemos protegiendo a largo plazo. Sí, quizás en el día de hoy nos hemos perdido esa operación, pero a largo plazo, gracias a mantener esa estrategia tan firme, estamos siendo rentables. Entonces, lo importante es, como estáis diciendo por aquí, es manejar el riesgo y pues bueno, ¿no? Y tener una estrategia fija y siempre ceñirse a ella. Yo, por ejemplo, anteriormente os he dado las múltiples opciones que yo creo que podemos realizar, pero ya es cuestión de cada uno de decir qué opción vais a añadir a vuestra estrategia, a vuestro trading plan. Lo más importante es que independientemente de esa opción, de la opción que toméis para operar, es que tengáis una gestión de riesgo muy estable. Vamos a seguir. Es importante que tengamos en cuenta que el change of character fuerte siempre tiene que romper la zona de oferta o demanda que creó el último bajo o el último alto o el último bajo a favor de la estructura actual. Aquí tenemos una baja probabilidad de cambio de tendencia. Esto es lo que explicaba en la primera clase, que esto realmente no sería un change of character. Esto simplemente podría ser nada más y nada menos que una toma de liquidez, por lo que aquí habría que tener cuidado y yo no creo que debamos entrar si queremos buscar lo que vienen siendo operaciones con una relación riesgo-beneficio, o sea, perdón, con una probabilidad de acierto alta, porque eso puede ser nada más y nada menos que una toma de liquidez, porque al final aquí no se encuentra el punto fuerte, esto no es un punto estructural fuerte. Para que sea un punto estructural fuerte debería haber roto el último mínimo. Fijaros, no se crea un nuevo mínimo por el alto indicado. Este alto que tenemos aquí no nos está creando un nuevo mínimo, no está rompiendo esta zona de aquí. Si la estuviera rompiendo sí que sería un punto estructural fuerte y esto sí que sería un change of character, pero debido a que no la está rompiendo, no es un punto estructural fuerte y este change of character no tiene por qué ser un change of character real y puede ser nada más y nada menos con una toma de liquidez, por lo que este order block de aquí tiene una menor probabilidad y puede ser manipulado hasta estos mínimos o incluso mucho más, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo de lo que sí es un cambio de tendencia de alta probabilidad, que sería tal que así tenemos nuestro impulso, retroceso, un boss aquí, impulso, retroceso, impulso, el boss aquí, que es un nuevo bajo creado, y cuando se rompe el alto, el punto estructural que sí que nos ha creado un nuevo bajo, que es este de aquí, aquí sí que tenemos un change of character y aquí sí que tenemos una buena zona para entrar, sí que tenemos un buen punto de interés, ¿ok? ¿Podéis comprender todos la diferencia? ¿Podéis ver la diferencia que hay entre estas dos situaciones distintas? Al final la diferencia es esto, o rompe o no rompe el mínimo. En este caso aquí no lo rompe, esto no es un change of character real. Sí, el PDF es muy claro, perfecto. Sí, con este PDF realmente creo que se puede comprender mejor. La diferencia es el boss que crea. Vale, genial. He tomado trades en esos escenarios y siempre me saca el stop loss. Increíble, sí. Esto es algo que si no nos fijamos pasa y no entendemos por qué y hasta que no vemos esto no nos damos cuenta. Entonces, pues este PDF, al igual que el anterior, lo tendréis en la sección de contenido extra, ¿de acuerdo? Para que lo podáis descargar y lo tengáis en vuestro PC, en vuestro móvil, lo imprimáis, hagáis lo que queráis con él. Es para vosotros. Una vez hemos visto esto, antes de pasar ya a lo que viene siendo el gráfico real, lo que quiero hacer es responder una duda que me preguntó un miembro del intensivo por privado, que es Adrián, sobre lo que viene siendo el change of character, ¿no? Me habló, bueno, lo puso también por el grupo y luego me habló por privado a ver si se lo podía explicar y yo encantado pues que se lo quiero explicar, ¿no? Pero creo que es mejor explicarlo en el programa, ¿no? En directo porque se va a entender mejor y por si otra persona tenía esta duda pues también la va a comprender al igual, ¿no? Entonces, dame un segundo que busco esta imagen de Adrián. Oye, ¿por qué no la descargué correctamente? Dame un segundo, que la estoy descargando para que se pueda ver. Abrir en el navegador. Porque lo que tampoco quiero enseñar es la conversación, sino la imagen. Ok, vale, aquí la tenemos. Se está compartiendo pantalla sobre lo anterior. Compartir pantalla. Y aquí está. Vale, perfecto. Creo que ya lo estáis viendo. Y esa es la imagen que me pasó Adrián. Él me preguntó
me dijo, te hablaba porque practicando las clases anteriores me resulta raro el mercado como está, el mercado actual como está. Pasa de una tendencia bajista a una alcista sin haber hecho ningún change of character. Mira, entonces Adrián pues no llegó a comprender realmente exactamente cómo funcionaría el change of character y con esto vamos a estar viéndolo, ¿no? En este caso, él estuvo marcando lo que es la estructura principal, lo que es la tendencia principal. Si nos fijamos, tenemos este impulso, este retroceso, y lo que hay que entender es que cuando pasamos de un impulso a un retroceso, siempre internamente vamos a tener un change of character. Habrá veces donde sea más fácil de ver, habrá otras donde no tanto. En este caso, antes de tener un change of character, tenemos, como podemos ver, un periodo de rango lateral. Ok, como bien ha marcado él por aquí, aquí tenemos un boss. ¿Okay? Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y aquí nos marca lows iguales, y lo que estamos viendo es que aquí tenemos, por ejemplo, esta zona de aquí, aquí marca un boss igual, y efectivamente aquí me lo habéis marcado uno de vosotros, el change of character se encontraría aquí, ¿de acuerdo? Se encontraría aquí. Este sería el último punto estructural válido que serviría para nosotros poder confirmar ese ese change of character. ¿Por qué este? Porque como hemos visto en el anterior PDF, si nos fijamos, este es el último máximo, ¿de acuerdo? Este es el último máximo que nos crea un nuevo mínimo. ¿Ok? Este es el último punto estructural que nos está creando un nuevo mínimo. Entonces, podríamos tomar este de aquí para lo que viene siendo nuestro change of character. Después, si bien tenemos lo que viene siendo esta zona de aquí, también este máximo que nos crea este mínimo aquí, lo que no estamos viendo es que realmente podemos considerar que esto no es una rotura real, podemos ver que simplemente aquí hay mechas y que no es una rotura con fuerza de lo que viene siendo el mercado. El precio apenas se ha mantenido con una vela en lo que viene siendo por debajo de estos mínimos, por lo que esto podría ser nada más y nada menos que una toma de liquidez. Así que sí, podríamos considerar que podría ser un change of character, pero considero que es más fuerte este primer change of character de aquí, ¿de acuerdo? Esperar a que se rompa esta zona de aquí que esta de aquí, porque esta de aquí no me parece que haya generado un boss realmente fuerte. Lo que viene siendo la estructura anterior, ¿ok? Pero una zona de equal lows no sería más fuerte. En este caso tenemos aquí los equal lows, pero esta no se acaba de romper. Aunque, como tú bien dices, aquí sí que obtenemos lo que viene siendo la rotura de estas zonas de aquí, ¿vale? De estos dos mínimos iguales y de este de aquí, por lo que esto también es otra forma de verlo. Y en los equal lows, ¿por qué sí? Porque realmente también está, mira, me lo has hecho ver de esta otra forma, me acabas de hacer ver, a Fortes me acaba de hacer ver otra forma de analizarlo, que es muy correcta, de hecho, y tiene razón en este aspecto. Es que sí, nuestro change of character, por ejemplo, real o más correcto sería este de aquí, pero como estaba diciendo él, aquí tenemos un mínimo, ¿de acuerdo? Tenemos un mínimo justo aquí tenemos otro mínimo, aquí tenemos otro mínimo. ¿Qué ocurre? Que tenemos tres mínimos que son prácticamente iguales y de repente, con este máximo de aquí, lo que estamos obteniendo es la rotura ya no solo de este mínimo, sino que de estos de aquí. El precio está tomando liquidez de aquí. Sí que no es una rotura real en esta zona de aquí, pero aquí sí que es. Y lo que ocurre es que al tomar liquidez en esta zona de aquí, lo que está haciendo el precio es está saltando todos los stop loss, todas las órdenes que hay por aquí y está obteniendo liquidez para hacer un movimiento explosivo. Por lo que realmente en esta ocasión sí que podríamos ver nuestro change of character real aquí, pero nuestra confirmación real podríamos obtenerla con este movimiento que tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿En qué temporalidad es esta imagen? Pues realmente no tengo ni idea, no me dijo Adrián en qué temporalidad era esta imagen, así que no os podría decir, porque es lo único que me ha mandado. Y si se analiza en una temporalidad mayor, puede que no se vean los equal lows, puede ser. Pero en este caso son fuertes, son poderosos, por lo que es por lo que decimos, ¿no? Porque tienen mucha liquidez abajo. Y en este caso, si nosotros buscamos un cambio de estructura, a veces el hecho de tomar liquidez es bueno para obtener esa liquidez necesaria para abrir órdenes, muchas órdenes, en dirección contraria, en dirección opuesta. Entonces, el último bajo real, o sea, fuerte sobre la estructura anterior, es este de aquí, generado por este máximo de aquí, que es el punto estructural fuerte. Sin embargo, aquí tenemos una toma de liquidez de muchos lows, de lows importantes, y esto ya lo que nos puede estar indicando es ese cambio de tendencia que se estaría realizando, ¿de acuerdo? El que podemos confirmar en una temporalidad mayor es este de aquí. En el que podemos empezar a confiar en una temporalidad menor es a partir de este movimiento de aquí, y aquí podríamos entrar en un bloque de órdenes de esta zona de aquí, porque los bajos iguales ya han sido manipulados y podríamos tomar todo este impulso hacia los otros máximos, ¿de acuerdo?
Recoge liquidez y el precio no tiene fuerza para bajar, efectivamente. Es por esta razón que los equal lows son fuertes, ¿no? Porque hay mucha liquidez acumulada y el precio manipula esa liquidez para abrir muchas órdenes, para que las instituciones puedan abrir muchas órdenes en dirección opuesta. Es lo que pasó justo aquí una vez se manipuló este mínimo, este otro y este otro. ¿Cuál sería la entrada ahí? La entrada ahí sería esta de aquí. Esta sería una, ¿de acuerdo? Que es gracias a la confluencia de la liquidez de los equal lows, ¿ok? Y la siguiente sería probablemente esta de aquí, que esta de aquí ya sería con mayor confirmación. Es decir, al final la confirmación que tenemos en la primera entrada no es nada más ni nada menos que lo que viene siendo los equal lows, ¿de acuerdo? Que es la toma de liquidez de los equal lows. Y en la segunda, aparte de la toma de liquidez de los equal lows, tenemos el change of character del punto estructural. Y ahí ya estaríamos confirmando ese cambio de estructura y vemos como el precio rellena un fair value gap. Vemos como aquí en azul, como habéis marcado uno de vosotros, hay un order block porque es justo una mechecita, ¿de acuerdo? Tenemos una mechecita, pero es que aparte hay un order block en quiebre. Esta zona de aquí, si el precio hubiera seguido bajando, esto hubiera sido un order block que el precio hubiera tenido que reaccionar y en este caso no reaccionó aquí, por lo que al no reaccionar como una zona de oferta, se convierte en una zona de demanda y esto se combina con el order block que tenemos en 5 minutos, el fair value gap que acaba de reaccionar aquí y esto es nuestro segundo punto de interés, por lo cual punto de interés 1 y más arriesgado este de aquí, punto de interés 2 con muchas más confirmaciones sobre esta zona de aquí o incluso esta de aquí, ¿de acuerdo? Perdón, que me pica un poco el ojo, es que antes me echaba crema y me puse en el ojo y no me enjuagué, ¿no? A ver, Alex, si lo que hace es un retroceso, se opera hasta el 50% del impulso anterior. Si lo que hace es un retroceso, lo que nosotros vamos a estar esperando, en ese caso, a ver si te comprendo bien, a ver, si lo que hace es un retroceso, se opera hasta el 50% del impulso anterior. Me cuesta comprenderlo, ¿eh? Disculpad, es que sin ejemplos gráficos es difícil comprender, o sea, está bien explicado, pero sin ejemplos gráficos, impulso, retroceso. Sí, vale, sí, al final lo que te refieres es, simplemente hablamos de los PD arrays, que se les suele llamar en inglés, que es la zona de ventas, la zona premium. Este sería nuestro trading range, este sería nuestro último alto, nuestro lower high, ¿de acuerdo? Eso sería nuestro lower low, y esto sería el impulso. Y esto sería el retroceso. El retroceso nosotros siempre vamos a estar buscando puntos de interés que se encuentren por encima del 50% de nuestro trading range. Porque por encima del 50% lo que tenemos es una zona premium, que significa que es cara para comprar, pero es muy buena para vender porque es un precio alto, por lo que nosotros vamos a estar interesados en vender en puntos de interés que se encuentren por encima del 50%. Tengo un vídeo hablando de ello en YouTube, de cómo elegir la dirección del mercado, que justo habla sobre esto, pero no os preocupéis también porque en el intensivo lo veremos. Aunque si alguno de vosotros después del intensivo quiere ir a ver ese vídeo, se llama como, no sé, cómo saber la dirección del mercado, cómo operar a favor del mercado, es algo así, ¿no? Luego también, si queréis, os lo paso. Entonces, una vez hemos resuelto esta duda, que la verdad aquí tuvimos bastante de lo que hablar, había una parte que no tenía pensado hablar y era de esos equal lows, que lo sacó uno de vosotros, lo sacó... Creo que era a Fortes y muy acertado, pero que muy acertado esa parte. Así que vamos ahora a lo que viene siendo el mercado real, que ya lo estaríais viendo, y vamos a hacer este ejercicio práctico. De hecho, puede que sea esto lo que mandó Adrián. No, creo que no, ¿no? Vale, no sé esto, pero aquí tenemos el gráfico de eurodólar en 4 horas, ¿de acuerdo? Y vamos a estar marcando nada más y nada menos que lo que viene siendo un poquitín la estructura del mercado para comprender, para asimilar bien estos conceptos. Entonces, aquí tendremos un punto estructural, aquí tendremos el último máximo y este sería el último mínimo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un impulso, un retroceso, un impulso que al final esto nos queda simplemente lower lows, retroceso, impulso, y en esta zona hasta aquí estamos en una estructura bajista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos al final un break of structure aquí. Aquí tenemos un boss bajista. Y al final lo que tenemos que entender es que lo que viene siendo el mercado real no todo va a ser tan bonito como los bocetos o como las líneas que estemos viendo. Porque aquí, por ejemplo, tenemos, ya os digo, tenemos ese break of structure, o sea, tenemos esos equal lows, pero si nos fijamos, por ejemplo,
si solo tomamos el cuerpo, podemos comprender un poquitín más lo que viene siendo el gráfico, ¿no? Podemos ver cómo sí que tenemos el impulso, retroceso, y aquí pues en vez de ser equal lows, tenemos esa rotura real, tenemos ese boss y así continuamente, ¿de acuerdo? Aquí marcaríamos un nuevo boss en una nueva ocasión y estaríamos en boss bajistas hasta que de repente llegamos a esta zona. Pues bien, quiero que me digáis aquí, según vosotros, según lo que hemos estado viendo, ¿dónde marcaríais vosotros vuestro change of character, vuestro cambio de estructura alcista? ¿A partir de qué punto? Vamos a estar viendo todo lo que decís. Ok, efectivamente la mayoría de vosotros habéis marcado el punto que yo me esperaba y vamos a estar hablando de por qué para mí ese es el punto correcto, ¿de acuerdo? Voy a eliminar todos los dibujos y vamos a estar viendo que lo que estábamos hablando es que para que nosotros tengamos un change of character fuerte, lo que tenemos que tener es una rotura del último punto estructural que nos generó un boss, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es ese último punto estructural que nos ha generado un boss, que nos ha generado un nuevo mínimo? ¿Estamos todos de acuerdo en que es esta zona de aquí, este alto de aquí, el que nos generó este nuevo mínimo? Porque nos hizo este impulso que nos rompió este mínimo. Después tenemos aquí un alto, pero este nos ha roto un mínimo. No, este no nos ha roto un mínimo, nos ha llegado aquí, por lo que este ya no es válido. Este nos ha roto un mínimo, no, nuestro mínimo se sitúa aquí. No hay ninguno que no nos haya roto un mínimo. Si el precio llega aquí, no, esto es una toma de liquidez. Esto ya hemos hablado anteriormente de que esto no es una rotura, porque al final el precio no ha roto con fuerza, simplemente llegó aquí y ya está, y tomó liquidez. Lo mismo sucede en esta parte aquí con esta mecha. Entonces, el último punto estructural fuerte que tenemos es este de aquí, y en cuanto el precio lo rompe, que es justo aquí, es cuando nosotros estaríamos obteniendo ese change of character y ya estaríamos llegando a comprender que el precio se va a ser alcistas, por lo que deberíamos de hacer es buscar compras en nuestros puntos de interés. En este caso, pues esta zona de aquí y ya vemos cómo el precio seguidamente se va hacia adelante, ¿de acuerdo? Luego podemos ver cómo el precio reacciona a un order block en quiebre. En la temporalidad mayor esto será un order block en quiebre, en 4 horas pues vemos como aquí tenemos de hecho también un order block junto con liquidez y con ineficiencia. Por esto, como bien digo, esto no es parte de la clase de hoy, simplemente son pequeños repasos, pequeñas ojeadas, y lo que nos interesa hoy es la estructura del mercado. Vamos a seguir con ella, y una vez entendemos que al final todo esto es periodo de rango lateral, liquidez y tonterías varias para que se ocasione nuestro change of character, vemos como aquí nos encontramos en una estructura alcista. Vamos a volver a hacer el mismo ejercicio que antes. Tenemos el impulso, el retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y quiero que aquí me marquéis los boss que podemos llegar a ver, ¿no? Al final los estamos viendo ahí. El primero puede ser un poco más ambiguo porque puede llegar a aparecer una toma de liquidez, pero al final vemos como realmente sí que es un boss, ¿no? Y los tenemos en todos los lugares que vosotros habéis estado marcando. En cada una de las roturas de los últimos máximos nosotros obtenemos boss alcistas. Estamos confirmando que nos encontramos bien en una tendencia, en una estructura alcista con cada una de estas roturas. Así que perfecto. Veo por ahí también que algunos de vosotros me habéis marcado los boss bajistas, pero antes de ello vamos a ver dónde está realmente el change of character, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar todos los dibujos y vamos a estar viendo qué es lo que sucede hasta este cambio de estructura, dónde podemos nosotros identificar este cambio de estructura. Vamos a ver cuál es el último punto estructural que nos crea un nuevo alto. El último punto estructural que nos crea un nuevo alto, aquí no hay un nuevo alto, porque esto es más bajo. Esto es una toma de liquidez, por lo que realmente, efectivamente, el último punto estructural que nos crea un nuevo alto podría ser, de acuerdo, realmente este de aquí, pero lo que estamos viendo es que está muy atrás. O sea, está muy atrás, porque realmente aquí, esta zona de aquí nos crea un nuevo alto. Pues bien, a mí esto no me parece nuevo alto, fijaros, está en la misma medida. No me parece realmente un nuevo alto. Así que vamos a ver qué es lo que podríamos hacer en esta situación. Yo, en este tipo de situaciones donde es ambiguo, donde es difícil entender dónde se encuentra ese cambio estructural, lo que hago es dos cosas. La primera de ellas es marcar realmente la zona para mí que es la más real, ¿no? La más realista. Y esa zona va a ser como una confirmación más fuerte. Para mí la más realista es esta de aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo ver fácilmente cómo el precio realmente a partir de este punto estructural
me ha generado una clara rotura de este máximo y esto lo puedo ver sin ningún lugar a duda, sin ningún tipo de duda. En cambio, esta de aquí no me está dando un nuevo máximo. Ok, entonces voy a comprender que todo esto simplemente es consolidación, pero aquí sí que podemos ver algo, ¿de acuerdo? Aquí lo que podemos ver, un momentín, lo que podemos ver es que el precio después seguidamente pues estuvo teniendo esta consolidación y aquí ya nos creó como un falso change of character. Aquí como que quiso romper esto, pero esto ya sabemos que no son change of character porque esto no son puntos estructurales válidos, pero es una toma de liquidez a la baja de estos mínimos, ¿de acuerdo? Y seguidamente una toma de liquidez de esto. Esto es un indicio muy importante porque aquí tenemos equal highs, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un primer alto, un segundo alto, un tercer alto que ha tomado liquidez y que vemos que el precio dice, ok, pues voy a tomar toda esta liquidez que hay aquí con esta zona del mercado. Entonces, lo que estamos comprendiendo aquí, ¿de acuerdo? Es que esta zona de aquí, este order block de aquí, este order block de aquí es el encargado de haber realizado toda la fuerza para sacar la liquidez de lo que vienen siendo los últimos máximos. Entonces, este order block que realmente aquí tiene muchas órdenes, porque ha tenido tantas órdenes como para llegar a sacar esta liquidez, es uno de los shocks que podemos tener en cuenta aparte de este. Para mí, este change of character, o sea, este punto estructural va a ser el más importante, pero a un menor plazo, a un corto plazo, este otro va a ser el que voy a tener en cuenta para incluso llegar a hasta este punto estructural, ¿de acuerdo? Hasta esta zona de aquí va a ser este punto. En cuanto este punto se rompe, yo ya estaría confirmando en un corto plazo que estamos en una estructura bajista y no porque sea un shock real, porque sí que realmente esto no sé si lo podemos considerar como una rotura de estructura, ¿no? Porque fijaros que, por ejemplo, aquí los altos los tenemos en esta zona y esto no es que haya roto los altos, pero sí que, como bien decía, aparte de tomar la liquidez que tenemos aquí, tomó toda esta liquidez. Fijaros que al final lo que tenemos aquí es una toma de muchísima liquidez, de toda esta liquidez de aquí, ¿de acuerdo? De toda la que teníamos arriba, y después de tomar esta liquidez, después de tomar la buy side liquidity, nosotros lo que comprendemos es que el precio ya tiene la liquidez suficiente para abrir órdenes en dirección contraria. Entonces, en cuanto se nos rompe el último punto estructural que nos creó este nuevo alto, lo que podemos ya llegar a comprender es que podemos estar en una estructura bajista, pero siempre teniendo en cuenta este que es el más claro y es el que tiene más fuerza, ¿no? Entonces, esto ya puede ser una buena zona para, en cuanto se rompe, ya nosotros poder empezar a decidir de hacer ventas por aquí y este tipo de cositas, ¿no? Y aquí tenemos un boss y aquí tenemos otro boss. ¿Por qué dices que es un punto estructural válido? Pues pareciera que al final lo rompe. O sea, no es que sea un punto estructural válido para nosotros ir en compra, sino que es un punto estructural válido para que nosotros esperemos el change of character en cuanto se rompa. Nosotros no vamos a ir en compras porque comprendemos que esto no es un break of structure, esto no es una continuación. Para que fuera una continuación, este order block lo que debería de hacer sería una rotura con fuerza, y aquí sí que podríamos buscar esa compra para subir, pero realmente lo que vemos es que en vez de ser una rotura, como estamos diciendo, es realmente una toma de liquidez, y entendemos que en cuanto el precio toma liquidez tiene altas probabilidades de irse en dirección contraria, y más cuando la liquidez no es simplemente un máximo o un mínimo, sino que son varios. Tenemos aquí 1, 2, 3 y todos estos máximos de aquí. O sea, entonces es una toma de liquidez súper fuerte, por lo que en cuanto el punto estructural que generó esta toma de liquidez se rompe, nosotros ya podemos llegar a comprender, podemos llegar a intuir que probablemente nos encontramos en un cambio de estructura. Y esto lo acabamos de confirmar en cuanto se nos rompe realmente el punto estructural real, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar todo esto, que tenemos por aquí un montón de flechas. Y vamos a eliminar también los dibujos. Es decir, no solo hay que tener en cuenta el change of character no real, sino lo que está buscando ese change of character. En ese caso, liquidez de equal highs. Eso daría un indicio de posible cambio de tendencia en estos casos de difícil identificación del change of character. Exactamente lo mismo que vimos en el ejemplo que nos mandó Adrián, de que, por ejemplo, teníamos un change of character un poco más difícil de identificar porque se quedaba muy atrás en el precio, muy atrás en el mercado. Pues en este caso pasa lo mismo. El indicio, en cuanto tenemos un change of character muy atrás, muy difícil de identificar, o que realmente
realmente se queda muy atrás y que tampoco queremos esperar a él, es esas tomas de liquidez, en este caso pues de los máximos. Además que si nos fijamos ya no solo esta liquidez de aquí que estamos viendo, sino como bien he dicho antes, esta de aquí, y aparte ahora que me fijo, es esta de aquí. Entonces, quiero decir, es mucha liquidez, porque esto tampoco lo consideramos como una rotura porque vemos que el precio no se ha podido mantener por encima, por lo cual realmente no ha llegado a romper ese nivel y a seguir por encima. Así que eso es lo que estaríamos viendo. ¿Cuál sería tu entrada ahí? ¿En qué punto luego de buscar liquidez? Pues bien, esto vamos a hablar desde una situación hipotética, porque como bien siempre vemos desde backtesting es más difícil buscar entradas y habrá otros casos donde, por ejemplo, esto en el mercado real, si yo no lo viera claro, no buscaría una entrada, porque realmente no tengo prisa para ese tipo de cosas. Pero en este caso, mi posible entrada, vamos a verlo en varias temporalidades. En varias temporalidades, si nos fijamos, vemos como realmente nuestro punto estructural sería este mínimo de aquí. Como estábamos diciendo antes, este sería el último mínimo que nos ha creado el nuevo alto. Pero, a ver, vámonos a 4 horas. En 4 horas, ¿qué tenemos por aquí? Pues justo tenemos esta zona de aquí, que esta zona de aquí hubiera sido 100% sin lugar a duda, una de las zonas donde hubiéramos podido buscar una operativa en venta. En este caso no se ha dado, y luego obtenemos ya una ruptura de estos otros mínimos, por lo que entonces estaremos buscando en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? El precio no nos llega en esta zona, pero sí que nos llega al Fair Value Gap, que esto pues podría ser otra zona, pero ya os digo, está siendo bastante difícil porque no nos da realmente una zona exacta. Mira, aquí sí que lo podemos ver, si lo estamos analizando así, sí que podemos comprender lo más sencillo, el por qué, ¿no? Porque este Fair Value Gap ha funcionado como zona de entrada. La razón es sencilla, es porque aquí al final lo que vemos es que tenemos liquidez. Esto al final es liquidez, son máximos que el precio quiso tomar para manipular el mercado y obtener toda esta liquidez y abrir sus operaciones a la baja. Por lo que realmente mi primera entrada hubiera querido ser aquí. En cuanto el precio no hubiera llegado aquí, me hubiera retirado o lo hubiera dejado abierta y seguidamente hubiera tenido dos entradas. La primera de ellas en esta zona de aquí y la segunda en cualquiera de estas zonas de aquí o incluso por encima de esta zona, ¿de acuerdo? Esta hubiera sido la segunda entrada y esta hubiera sido la primera. Ambas con la técnica que os dije antes del 0,5% de riesgo, ¿ok? En este caso es como lo estamos analizando y como estamos viendo el mercado hubiera sido así. En un caso real no sé si lo hubiéramos visto tan claro y puede que nos hubiéramos quedado fuera del gráfico. Pero yo lo que entiendo es que esta hubiera sido nuestra oportunidad para entrar por todas estas razones, ¿no? Por las razones de que hemos obtenido esas confirmaciones, ese cambio de estructura y que después tenemos simplemente varios puntos de entrada, entre ellos los order blocks y los fair value gaps y justo liquidez. ¿Desde qué punto en el tiempo es efectivo analizar el gráfico? Cualquier punto es efectivo, todo va a depender de que estés a favor de la tendencia actual o no, ¿de acuerdo? Entonces, yo por ejemplo, ya os digo, empiezo a analizar desde, bueno, no es que empiece todos los días porque realmente no, pero sí que de vez en cuando, una vez a la semana, por ejemplo, me pongo en el gráfico diario y para tener en cuenta lo que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Una vez o dos veces a la semana. Después, ya una vez ya sé lo que está ocurriendo, pues me voy a 4 horas y seguidamente pues bajo 2 horas, bajo a 1 hora y me voy haciendo la idea poco a poco hasta dependiendo cómo encuentre el mercado en ese momento. Habrá muchas veces donde quizás entre en media hora, donde quizás entre en 15 minutos. En este caso, fijaros que ha sido bastante difícil de ver este tipo de entrada, ¿no? Aquí tenemos todos estos mínimos, estos equal lows, lo cual es bastante tentador porque sabemos que hay mucha liquidez aquí, que el precio va a querer ir a por esta liquidez. Y tenemos varios puntos de interés. Ya estáis viendo que aquí tenemos un montón de puntos de interés que al final fueron manipulados. El primero de ellos es nada más y nada menos que este breaker block, el cual pues simplemente el precio lo estuvo manipulando porque es un breaker block como que muy grande, ¿no? Vamos a ver en ahora. Es que ya estáis viendo que aquí en una temporalidad menor era difícil ver algo. En una temporalidad menor era bastante difícil y simplemente yo probablemente me hubiera quedado fuera en este caso. De hecho, no sé ni lo que hicimos aquí. ¿Combinas de alguna manera el Smart Money con patrones de velas? No lo combino con patrones de velas, pero sí que lo tengo en cuenta. O sea, los patrones de velas no los utilizo para
para tomar ningún... Bueno, a ver, sí, no, o sea, lo llego a tener en cuenta. Si veo, por ejemplo, que hay una gran mecha, entiendo que, eso es que se ha tomado liquidez y que hay fuerza hacia la dirección de que va, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, aquí es que quizás esta entrada no la hubiéramos podido tomar, esta primera, pero sí que después de ello hubiéramos podido tomar la confirmación, ¿no? Por ejemplo, aquí hubiéramos podido tomar esta otra, ¿ok? Esto hubiera sido un ejemplo de que vemos, ok, el precio toma toda esta liquidez que hay por aquí, pues después entramos en la confirmación. Pero en este caso me parece un escenario muy ambiguo, si os sois sinceros, me parece un escenario muy difícil y muy poco realista, al menos para mí. Hay gente que lo opera todo, prácticamente todo, y está dispuesto tanto a ganar como a perder. Yo, por ejemplo, en ese aspecto soy algo más conservador y cuando veo que pasan en este tipo de escenarios, pues no opero. Lo que sí que hubiera operado sin ningún tipo de problema hubiera sido esta zona de aquí. Esta zona de aquí lo hubiera operado sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque nos encontramos una tendencia bajista muy clara. Tenemos una zona de oferta, por lo cual aquí hay un order block. Y aparte el precio anteriormente me ha generado liquidez, que es toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? En toda esta zona de aquí tenemos liquidez, me ha generado liquidez y es que aparte tenemos una ineficiencia en la parte izquierda del mercado. Entonces esta zona de aquí sí que me parece una zona para vender y hubiéramos vendido hasta los anteriores mínimos. Aquí sí que esto es un análisis realista, pero sin embargo tomar este movimiento me parece algo mucho más difícil de haber visto en el mercado real. Así que una vez dicho esto, vamos a seguir investigando lo que está sucediendo aquí. Y lo único que podemos ver, a ver, ¿qué es lo que podemos ver? Hemos eliminado todo, es que tenemos, pues como bien digo, ya a partir de aquí, pues impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Lo que nos podemos esperar es un retroceso. Así como análisis de la semana, lo que nos podemos esperar es un retroceso, pero vamos a ver en qué situación se encuentra el mercado. ¿Por qué nos podemos esperar un retroceso? ¿Por qué sí y por qué no? Vamos a utilizar vamos a comprobar lo que es el trading range. Para mí, chicos, el trading range va a ser siempre mi último mínimo y mi último máximo. En este caso, mi último mínimo es este y mi último máximo es este. Por lo cual, esto va a ser mi rango de trading en el cual yo voy a estar buscando operar, ¿de acuerdo? Estamos en una estructura alcista, estamos en una tendencia alcista, por lo que siempre en esta temporalidad estaríamos buscando compras. ¿Qué ocurre? Que es una temporalidad diaria, por lo que yo no voy a estar buscando compras porque no opero de forma diaria, pero sí que lo voy a tener en cuenta para mi análisis intradía. Entonces, como bien andábamos diciendo, vamos a eliminar todos los dibujos y vamos a seleccionar nuestro trading range, los mínimos, ¿de acuerdo? Y los máximos. ¿Esto qué me indica? Como bien decía antes, me indica, ha sido por una pincelada por encima, me indica que esto es nuestra zona premium, por encima del 50%, ideal para vender. En toda esta zona es ideal buscar ventas. Como habéis visto, hemos tenido alguna que otra oportunidad de ventas y a partir de esta zona ya es ideal comprar, por lo que realmente hay que tener cuidado con este posible bloque de órdenes en quiebre, con este posible order block en quiebre, con este posible order block de aquí, porque el precio a partir de aquí ya puede empezar a reaccionar para volver a irse hacia arriba. Sinceramente, ¿me espero que el precio se vaya hacia arriba ya de ya? Pues no lo sé, la verdad, no lo podemos saber y tampoco nuestro objetivo como traders no es adivinar, no es predecir el mercado, no es decir, vale, pues ya está, el precio va a subir, no. Es simplemente operar lo que está sucediendo. En este caso, ¿qué está sucediendo? Que el precio está en una tendencia bajista aquí en 4 horas. En un día está alcista, pero en 4 horas está haciendo bajista. Por lo que nosotros vamos a estar operando son movimientos bajistas. Como siempre digo, al final de nuestro retroceso en el inicio de nuestro impulso. Por lo que a partir de aquí podríamos buscar algún tipo de movimiento bajista en una temporalidad menor. Esperar un change of character y buscar una oportunidad de venta. Sin embargo, hay que empezar a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Hay que empezar a tener en cuenta que nos encontramos ya en la zona de descuento en el rango diario, en el trading range diario, por lo que esto nos puede empezar a indicar, nos puede empezar a avisar, nos puede empezar a decir, oye, ten cuidado porque puede que en algún momento tengamos ese change of character y se deje de respetar una de nuestras zonas de oferta y ya nos vayamos para arriba, ¿de acuerdo? Pero esto aún no está sucediendo, por lo que tampoco nos tenemos que hacer esa idea, no tenemos que intentar predecir cuándo va a suceder, sino jugar con las probabilidades del mercado actual y con lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué estoy viendo yo aquí? Y qué es lo que siempre digo, que el precio siempre va a ir a por los puntos estructurales que tenemos en la izquierda del mercado. En este caso, tenemos este punto estructural de aquí. El precio en cuanto baja, lo toma.
¿Cuál es el siguiente punto estructural? Este de aquí, el precio en cuanto baja, lo toma. Y después de tomarlo, pues como veis, siempre tiene ese pequeño retroceso. Aquí fue muy, pero que muy pequeño, pero aquí ya fue más grande. ¿Cuál es el siguiente punto estructural? Este de aquí, lo toma y después, un poco más tarde, tiene ese retroceso. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. En esta vez actuó más tarde. ¿Cuál es el siguiente? Pues podríamos decir que es la mecha o incluso el cuerpo. Ya os digo, a veces va a reaccionar en la mecha, a veces va a reaccionar en el cuerpo. Entonces, yo puedo llegar incluso a entender que me puedo arriesgar y seguir buscando ventas hasta que al menos el precio tome este punto estructural de aquí. Después, a partir de aquí, ya si nos fijamos, no tenemos tanta liquidez. Vamos a entender que la gran parte de la liquidez se encuentra en esta línea de tendencia, se encuentra en este mínimo. Entonces, eso ya para mí ya sería una gran toma de liquidez y a partir de aquí hay que empezar a tener cuidado de no encontrar ese change of character para ya después irnos a compras. Pero hasta el momento, ¿qué tendencia tenemos aquí, chicos? ¿Qué tipo de tendencia, qué tipo de break of structure y de estructura tenemos? Esto es bajista. Así que, ¿por qué nos vamos a complicar buscando compras? De momento vamos a seguir bajistas. Sin embargo, como estoy diciendo, es una tendencia bajista la cual ya tenemos que empezar a vigilar por el hecho de que nos adentramos en la zona diaria del trading range de descuento. Entonces, esto me parece una muy buena zona. En diario será un order block. No se puede ver un order block, pero al final todo esto es una zona de oferta en la cual el precio está reaccionando. Más concretamente, puede ser la zona de oferta, puede ser el breaker block, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a order block, el order block es este de aquí. Y ahora mismo no hay que operar euro-dólar porque es la sesión asiática. Y la sesión asiática es bastante traicionera, ¿no? Y no vemos movimientos limpios. ¿Qué más vemos? Esto es nuestro breaker block, ¿de acuerdo? O sea, perdón, nuestro order block. Nuestro breaker block se encuentra aquí. El precio quiso reaccionar en nuestro breaker block una primera vez porque además había liquidez aquí. ¿Pero qué hizo? Simplemente luego más adelante lo manipuló. Lo manipuló con esta mecha de aquí. Por lo que pueden suceder dos cosas ahora mismo. Puede suceder que el precio ya directamente baje porque haya obtenido toda la liquidez que buscaba de aquí, de este breaker block, de la gente que entró demasiado pronto en ventas y ahora sí que baje, pero como bien digo, esto me serviría para buscar ventas en lo que viene siendo euro-dólar si estuviéramos en la temporada adecuada, si estuviéramos en la sesión adecuada, en la sesión de Londres o en la sesión de Nueva York. No estamos ni en la sesión de Londres ni en la sesión de Nueva York, por lo que no voy a buscar ningún tipo de punto de entrada en este Fair Value Gap, en este Order Block no voy a buscar nada. Si fuera así, podríamos buscar una entrada por riesgo incluso por confirmación. En este caso no es así, yo voy a estar tranquilo y realmente no voy a estar buscando nada. En cuanto yo me levante por la mañana en horario español, en la sesión de Londres o en la sesión de Nueva York, y ya para más horario de Latinoamérica, entonces ahí si veo que el precio se encuentra, por lo que fuera, no haya distribuido aún y se encuentra por aquí, lo que voy a estar esperando es una manipulación de este máximo para entrar realmente en nuestro punto de interés real y después ya irnos hacia los últimos mínimos, incluso más adelante, ¿de acuerdo? Ya sabéis, la manipulación del rango asiático que hemos visto en el último vídeo. Hay una acumulación en el rango asiático, una manipulación en Londres y una distribución. Este sería para mí un escenario bastante ideal para las siguientes sesiones en lo que viene siendo esta semana. De todas formas, esto no nos confirma que el precio no baje, no distribuya ya. Lo puede hacer perfectamente. Si lo ha hecho, pues lo ha hecho, no hay problema, ya habrá más oportunidades. Pero como oportunidad probable, yo lo que estoy considerando es algo de este estilo. A ver, que os voy a leer por aquí. También se rompe creando el change of character, esperas el retroceso e ir a por compras, ¿correcto? Efectivamente, en el caso de que rompiese creando un change of character, esperaría ese retroceso para buscarnos compras, pero tiene que ser un change of character, como hemos visto en el inicio de esta clase, real, un change of character fuerte. Entonces sí. Y ese change of character tiene que estar apoyado de estar en un punto de interés en una alta temporalidad, de que se haya creado realmente en una zona que tiene sentido. Si hay un change of character en una zona en la cual es aleatoria, en una zona que no tiene sentido, por mucho que sea un change of character real, me va a dar a mí que dudar, voy a tener dudas y si no estoy muy seguro en tema de confirmaciones o de puntos de interés, no voy a estar entrando. Porque los change of character se ocurren porque al final hay un cambio de dirección. Y si hay un cambio de dirección es porque realmente el precio está en un punto donde debería cambiar de dirección. Pero si no hay un punto claro de cambiar de dirección, ¿qué me hace pensar que es un cambio de dirección real? No sé si me explico. Entonces, este sería como mi pequeña dirección de lo que podríamos llegar a ver.
Ya os digo, en trading hay que entender que no se trata de predecir, ni de adivinar, ni nada del estilo. Simplemente se trata de operar lo que está sucediendo. Tenemos que entender, tenemos que comprender el mercado y saber ponernos en la piel del mercado y hacer exactamente lo que está haciendo. No queremos que el mercado, no tenemos que querer que el mercado haga lo que nosotros queremos. No, eso no sirve de nada, sino que nosotros tenemos que unirnos al mercado. El mercado no nos tiene que obedecer a nosotros ni nosotros le debemos nada. Simplemente nosotros tenemos que ser como lo suficientemente inteligentes como a través de estos conceptos que estamos aprendiendo en Smart Money Concepts, de comprenderlo y de ir con él. Somos acoplados, nosotros no hacemos nada, exactamente, como dice Juan José. Somos acoplados. Así que bueno, una vez más, esto sería la clase de hoy, la clase del domingo. Hemos estado pues acabando de entender, de comprender la estructura del mercado, los BOS y los CHOC. Hemos dado un poquitín de puntos de interés y hemos visto un poco lo que podría llegar a ser incluso una posible dirección del mercado en eurodólar. En el día de hoy lo vamos a dejar por aquí y vamos a seguir con ello el martes, así que si alguien tiene algún tipo de duda o de pregunta, que me lo deje por aquí y lo vamos a estar respondiendo. Explicarás más adelante lo del order flow. Al final el order flow no es nada más ni nada menos que lo que estamos viendo a día de hoy. Es la comprensión del movimiento del mercado, de comprender el por qué reacciona en cada sitio, el por qué tiene esos movimientos, o al menos yo lo comprendo de esta forma, ¿de acuerdo? Quizás hay otras personas que lo comprenden o que lo identifican de una forma distinta, pero yo lo comprendo así. Para mí el order flow es entender el cuerpo del mercado, entender lo que está sucediendo y por qué sucede, es decir, la liquidez, los impulsos, los retrocesos, los change of character, los BOS y todo este tipo de cositas. ¿Se podría considerar esperar que suba al siguiente order block para buscar ventas? El siguiente, a ver, 86-87. 86-87, ¿te refieres sobre estos? Se podría llegar a considerar para una toma de liquidez grande, para una toma de liquidez incluso externa. Pero sinceramente me parece muy alejado, me parece difícil, pero puede ser. Creer que todo es posible y que el precio pues, puede sin problema manipular incluso esta zona y subir aquí. Lo puede llegar a hacer. ¿Me parece difícil? Sí, pero entender que el mercado puede hacer cualquier cosa. Entonces nunca dar por hecho que hay un análisis seguro, que hay una estrategia segura, que hay algo seguro. El mercado en cualquier momento puede realizar cualquier cosa. Vamos a revisar el calendario económico. A ver, uy, me va un poco lagueado. ¿Qué tenemos aquí? 22 de mayo. Vale, tenemos algunas noticias así importantes, así que tener cuidado porque mañana hay noticias sobre tanto como euro como dólar. Noticias de, pues bueno, de cierta importancia, así que habrá que tener cuidado si operáis en la sesión de Nueva York, sobre todo porque inician en la sesión de Nueva York, las que hay en la sesión de Londres pues no tienen mayor importancia, así que los que operáis Nueva York, tened cuidado con esto. Vamos a ver martes. Parecido, también tenemos noticias de importancia en la sesión de Londres y en la sesión de Nueva York. Uf, y tanto, tenemos unas cuantas. Parece que está siendo una semana cargada en noticias también. El 24 más de lo mismo, noticias de Alemania, de un grado bastante importante, de Estados Unidos también. Tener cuidado que es una semana cargada por lo que estamos viendo. Es una semana muy cargada de noticias, así que yo os recomiendo que no operéis antes de las noticias. Y si son antes, que realmente sean horas antes. Y muchas veces horas antes el mercado no se va a mover mucho porque siempre va a estar esperando esa noticia para que los inversores pues tengan confianza y pongan su dinero en el mercado. Si saben que hay una noticia importante que les puede hacer perder, no van a mover el mercado, no van a poner su dinero, su capital, porque lo estarían arriesgando. Entonces, después de las noticias, sí, después de las noticias es cuando habría que operar, o muy antes o después. Podríamos los últimos 10 minutos hacer preguntas en directo y no escritas porque necesitaríamos 5 horas de clase. Sí, efectivamente, en los últimos minutos de las clases van a ser para preguntas. En este caso, pues preguntas sobre esta clase. Y después habrá una clase donde dediquemos quizás media clase solo a preguntas sobre todo lo que hayamos visto hasta el momento. Pero de momento, si tenéis alguna pregunta, realizarla. Eso sería un change of character. Lo que me habéis dicho aquí, que sucediese esto de aquí, esto sí sería un change of character, pero lo que estaba comentando antes, ¿realmente sería un change of character? Sí, ¿por qué? Porque está rompiendo un punto estructural, que en este caso sería este de aquí. Este es el punto estructural que nos ha generado un BOS, por lo cual un nuevo bajo, así que sería un change of character. ¿Qué ocurre? Como bien también he mencionado antes, es un change of character que está ocurriendo
en un punto de interés en alta temporalidad, en un punto de interés realmente que tenga sentido, pues a mí no me parece tampoco que tenga mucho sentido que estuviera ocurriendo algo aquí. Podría llegar a ocurrir, ¿no? Porque tenemos esta zona de aquí, que ya os digo que podría llegar a ser un order block que se encuentra por debajo del 50% y que incluso lo podríamos juntar con todo este nivel, por lo que podría llegar a ser un change of character. Así que sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Podría haber un posible change of character. Como digo, no hay que centrarnos en predecir porque la gran parte de las veces no vamos a predecir tanto, sino que vamos a perder por querer predecir y no querer seguir el mercado. Eso es uno de los principales errores que tenemos los traders de Smart Money. En este caso, en altas temporalidades, sí que hay que tener cuidado y hay que siempre andar ojo a visor. Como digo, nunca podemos saber nada, pero sí que hay que tener en cuenta que la posibilidad de que imaginaros de que ocurriese un change of character aquí y que este punto de interés no fuera respetado, hay. Por lo que siempre, como digo, una gestión de riesgo impoluta es necesaria. Nunca aquí arriesguéis todo, no digáis, vale, eso es un punto de interés en 4 horas, estamos en zona premium, vamos a vender, vamos a poner 50% de la cuenta, un 20%, no, nunca hay nada seguro, así que siempre siempre tenéis que tener una gestión de riesgo muy buena. Así que dicho esto, vamos a leer las últimas preguntas. ¿Un trading range es mejor verlo en diario? El trading range lo vas a ver en todas las temporalidades que estés, en diario, en 4 horas, en 1 hora, en media hora, en 15 minutos, en 5 minutos. El trading es fractal y lo que vemos en una alta temporalidad lo estamos viendo exactamente igual en una menor temporalidad, pero siempre hay que tener en cuenta los rangos y los puntos de interés de temporalidades mayores, porque estos son los que realmente mandan en el mercado. ¿Habrá una clase de confirmaciones? Sí, efectivamente, habrá una clase de confirmaciones. Después de una noticia, ¿cuánto tiempo esperamos? Y ya después operar. Yo suelo esperar a que se acabe esa volatilidad loca de la noticia. Cada noticia es distinta y ya luego cada persona la hace como quiere. Yo no tengo un tiempo en específico. Por ejemplo, aquí Juan dice que él espera 15 minutos antes y 15 minutos después. Esto ya os digo, es dependiendo de cada persona. Yo simplemente me espero a ver que ya no hay esa locura, esa volatilidad, esa euforia de la noticia y que el precio pues vuelve a moverse en movimientos normales, ¿no? El tamaño de las velas vuelven a ser iguales o parecidos a los que eran anteriormente. Dicho esto, veo que no hay ninguna pregunta más, así que vamos a dejar por concluida la clase por aquí. Y nada más. ¿Cómo debemos? Mira, la última ya nos vamos. ¿Cómo debemos tomar las noticias de alto impacto? ¿Son aceleradoras del precio o pueden dar un giro en la tendencia en higher time frame? Hay algunas personas que comentan eso, ¿no? Que al final las noticias no es nada más y nada menos que una aceleración del precio. Yo no lo creo así. O sea, yo creo que habrá en algunos casos que sí que sea así, pero en otros que al final una noticia es un informe sobre unos datos, sobre una data, ¿no? Entonces, dependiendo de este informe, esto puede llegar a cambiar la economía de esa divisa o de ese país, por lo que puede llegar a darnos un cambio de tendencia inesperado o simplemente tomar liquidez de forma inesperada. Así que yo realmente lo tomo como no una aceleración de lo que debería pasar, sino como incluso puede llegar a ser un factor aleatorio que nosotros no estaríamos controlando, a no ser que tuviéramos nuestro cuñado en la SEC, ¿no? A no ser que tuviéramos un contacto por ahí. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado esta clase de hoy y nos vemos por el Discord. Quiero decir que tengo en cuenta a todo el mundo que está activo en la comunidad, os leo a diario y me encanta ver cómo estáis siendo súper activos, y recuerdo que, como siempre, entre las personas más activas de la comunidad se va a sortear las cuentas de fondeo, ¿no? Entre las personas más activas, tanto aportando valor como preguntando y esforzándose por aprender, porque no tienes por qué ser una persona buena o tener conocimientos para llevarte la cuenta. Simplemente con que tú te esfuerces en aprender o en formar parte de la comunidad ya estarías entrando en ello. Como bien digo, esta clase se va a resubir mañana, ¿de acuerdo? La vais a tener mañana junto a los PDFs que tenemos de la estructura del mercado. Así que, dicho esto, un saludo, buenas noches, buenas tardes a todo el mundo y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.